Bendiciones todos, saludos, bendiciones para todos, una gran bendición poder compartir este domingo esta palabra con ustedes que sé que les va a bendecir. Dios va a hablar a su vida, Dios va a hablar a su corazón. Sé que esta palabra va a cumplir el propósito para el cual el Señor la va a enviar. Y sé que va a ser de edificación y va a ser de bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a continuar con la serie Gobernando en los lugares celestiales. Y el tema que vamos a compartir el día de hoy se titula Asiente y siéntate en tu lugar. Y vamos a leer Efesios, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 8 al 10. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nosotros estamos en un tiempo donde debemos orar con sabiduría, orar con entendimiento y orar desde nuestra posición en Cristo Jesús. Orar desde los lugares celestiales donde estamos sentados juntamente con Cristo. Esto significa orar no desde una posición de derrota, sino que orar desde una posición de victoria, la cual Cristo obtuvo a favor de nuestras vidas. Y cuando nosotros hacemos eso, podemos ver respuestas poderosas, podemos ver respuestas aceleradas que nos ayudarán como iglesia a caminar en el propósito eterno de Dios. Nosotros no oramos desde nuestra derrota, nosotros no oramos desde nuestro fracaso, nosotros oramos desde nuestra posición de vencedor en Cristo Jesús, porque solamente en Cristo somos más que vencedores. Nosotros podemos ser débiles en lo natural, pero somos poderosos en lo espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Cristo para derribar toda fortaleza. Tenemos la fe que vence al mundo, mayor es el que está en nosotros, y el que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Entonces somos poderosos porque Cristo nos ha delegado autoridad, Cristo nos ha delegado poder, y nosotros debemos caminar en esa autoridad y debemos caminar en ese poder. No caminemos en nuestra fuerza, caminemos en la fuerza del Señor. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo. No es con nuestra fuerza, es con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa palabra. Sé que el día de hoy, esta mañana, va a haber un rompimiento, va a haber liberación, va a haber sanidades, va a haber apertura a favor de tu vida, a favor de todas las personas que están escuchando esta palabra. Entonces debemos entender, debemos tener entendimiento de la obra consumada de Cristo, lo que dijo el apóstol Pablo. La palabra de la cruz es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Cuando entendemos la obra de Cristo, entendemos que por sus llagas nosotros somos curados, por sus llagas nosotros somos sanados. Si hay personas que están enfermas, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que eres sanado, no por mi poder, sino por el poder de Dios, no por lo que yo hago, ni por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo a favor de nuestras vidas. Declaro y oro al Señor para que haya un manto de sanidad cubriendo nuestros hogares, cubriendo nuestra familia. En el nombre de Jesús, la enfermedad, las bacterias, los virus se van de nuestros hogares, se van de nuestras vidas, se van de nuestros cuerpos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces somos sanados
porque por las llagas de Cristo somos sanados. Cristo rompió, dice, Cristo nos redimió de toda maldición de la ley. Eres libre de toda maldición familiar, eres libre de toda maldición generacional, eres libre de toda maldición de muerte, de pobreza, porque Cristo nos liberó de la maldición para que por la fe en Él la bendición de Abraham nos alcance. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No fuiste escogidos para la maldición, no fuiste escogido para vivir en maldición, fuiste escogido en Cristo Jesús para vivir en bendición. Así que tienes que tomar una determinación de vivir por la fe en Cristo Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando entendemos la obra de Cristo, entendemos que Cristo se hizo pobre para que en su pobreza nosotros seamos enriquecidos. El Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mantén la fe firme porque Dios te va a proveer. Si Dios alimenta las aves del cielo, Dios te va a alimentar a ti. Tú eres una persona importante, valiosa en Cristo Jesús. También cuando entendemos la obra de Cristo, entendemos que somos libres de la condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús la palabra de Dios se hace una realidad, porque Él es el sí y el amén a la palabra, a las promesas. Nosotros no vivimos en promesa, nosotros vivimos en realidades en Cristo Jesús y podemos poseer esa realidad a través de la fe y de la confianza en Cristo Jesús. También debemos entender, debemos aprender que el Evangelio no consiste en palabras. El Evangelio es poder de Dios que nos transforma. El Evangelio es poder de Dios que nos libera. El Evangelio es poder de Dios que nos sana. Así que yo declaro y oro en el nombre de Jesús, basado en esta palabra, que el poder de Dios viene sobre tu vida, el poder de Dios viene sobre tu familia. En esta hora todo yugo de maldad se rompe en nuestros hogares, toda oscuridad se va en el nombre poderoso de Jesús. Empiezas a sentir el poder de Dios. Si te sentías debilitado por los problemas, por las dificultades, hoy te fortaleces en el poder del Señor y en el poder de su fuerza. La palabra de Dios también dice que Él nos llena de su sabiduría, Él nos llena de su inteligencia a través del Espíritu Santo. A veces muchas personas que no conocen a Dios no entienden lo que está pasando, no entienden ciertas cosas, pero Dios nos da entendimiento, Dios nos da sabiduría, Dios nos da entendimiento, y sé que el entendimiento y la sabiduría de Dios viene sobre tu vida. Dios abre el entendimiento para que comprendas su palabra y para que comprendas el propósito que Dios tiene en tu vida a través de Cristo Jesús. Así que hay dos aspectos importantes para que caminemos en las realidades que Cristo obtuvo a favor de nosotros. Y esos dos aspectos son la ascensión y la entronización. En este año, cuando comenzamos este año, enero, febrero y marzo, nosotros aprendimos acerca de la obra de Cristo, aprendimos de los beneficios de la obra de Cristo. Y en el mes de marzo, abril y mayo aprendimos acerca de la resurrección, aprendimos acerca de que Cristo nos vino a impartir vida, nos vino a bautizar en el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Entonces hemos hablado de la cruz, hemos hablado de la resurrección, pero he visto que pocas personas, pocos ministros han tocado acerca de la ascensión en Cristo Jesús. Y vamos a estudiar la ascensión y la entronización porque es parte de la obra de Cristo, y estas verdades y estas realidades espirituales nos van a transformar. Vamos a experimentar su poder, vamos a experimentar su gracia, y esto nos va a ayudar
a caminar en el propósito de Dios. El Espíritu Santo no hubiera venido si el Señor Jesús no asciende y no se sienta a la diestra de Dios. El Señor Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, desde el verso 5 al 8, que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. El Señor Jesús le dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesús primeramente tuvo que ascender y sentarse a la diestra de Dios. Quiere decir que si el Señor Jesús no hubiera ascendido y no se hubiera sentado a la diestra de Dios, nosotros no fuéramos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros no experimentaríamos la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no caminaríamos en el poder porque el Espíritu de Dios no estuviera en nosotros. Así que la obra de Cristo es perfecta. Habla de su padecimiento, de su vida, de sus enseñanzas, de su padecimiento, de su muerte, de su resurrección, pero también habla de su ascensión y de su entronización cuando Cristo se sienta a la diestra de Dios Padre. Por eso Efesios capítulo 4, verso 8 dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces a través de la ascensión, a través de sentarse a la diestra de Dios, recibimos el Espíritu Santo, recibimos los dones del Espíritu Santo, la palabra de ciencia, de sabiduría, de discernimiento, los dones de sanidad, de milagros, profecía. Recibimos toda esa gracia del Señor a través del Espíritu Santo. También recibimos los dones de Cristo, la medida del don de Cristo, como son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quiere decir que cuando Cristo asciende, Él lanza su manto sobre nuestras vidas, así como cuando Elías ascendió, lanzó su manto sobre Eliseo. Cristo ascendió, pero no lanzó su manto sobre una persona, lanzó su manto sobre su cuerpo, sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. Y ahora nosotros podemos experimentar de ese favor, podemos experimentar de su gracia y de su misericordia. Entonces, a través de la ascensión de Cristo, la iglesia recibe gracia, recibe favor, recibe dones, somos investidos de autoridad, recibimos el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que conoce esta verdad, y esta verdad te libera de la desgracia, te libera de la oscuridad, de la maldad, porque cuando tú crees en Cristo y entiendes la obra de la ascensión de Cristo, el manto del favor, el manto de la gracia, el manto de los dones, el manto de la sabiduría, el manto de la sanidad, de la libertad, viene a favor de tu vida, viene a favor de tu casa. En el nombre de Jesús viene a nuestra tierra, viene a nuestra nación. Así que levanta tus manos, dales alabanza al Señor, porque estamos en un tiempo de milagros, estamos en un tiempo de prodigios, estamos en un tiempo de señales. Por eso en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Dios te dice, vas a subir a una nueva dimensión, vas a subir a un nuevo nivel de gloria y de poder. Vamos a subir por encima de los problemas, vamos a subir por encima de las enfermedades. Dios no nos ha llamado a estar abajo, Dios nos ha llamado a estar arriba. Dios no te ha llamado a ser cola, Dios te ha llamado a ser cabeza. Así que toma tu posición de autoridad, de poder. Ora al Señor desde los lugares celestiales y vamos a ver respuestas impresionantes a favor de nuestras vidas. Entonces también este es el tiempo de entender que nuestro viejo hombre, ese viejo hombre fracasado, pecador, fue crucificado juntamente con Cristo. Y esto usted lo puede leer en la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuestro viejo hombre fue sepultado para que nosotros resucitamos a una vida nueva. Nosotros resucitamos juntamente con Cristo y juntamente con Cristo nos sentamos en los lugares
celestiales. Así que tenemos una vida nueva, somos resucitados en nuestro espíritu y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Quiere decir que nosotros ascendimos con Cristo, ascendimos o ascendemos por encima de los principados, por encima de las potestades en las regiones celestes. Como iglesia, Cristo nos ha dado una posición al lado de Él. O sea, así como nosotros somos la esposa de Cristo, somos la esposa de Cristo, y la esposa de Cristo está al lado de Él. Así que alégrate en el Señor. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es eterno. Por eso la palabra de Dios dice, Efesios capítulo 2, verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Dale gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Bendito sea tu nombre, Padre. Te damos gloria a tu nombre, Dios mío. Bendito eres tú, Señor. Eres grande, eres poderoso. Espíritu Santo, manifiéstate, Señor, con poder en nuestras vidas. Manifiéstate con poder, Señor, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias porque, Señor, tú nos has hecho ascender, tú nos has promocionado, tú nos has sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Señor, tu presencia está en medio de nosotros, tu presencia está en medio de nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Efesios capítulo 2, verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 19 al 22. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces podemos observar que Cristo, Dios el Padre, resucita a Cristo de entre los muertos, y en el momento que resucita a Cristo, Él exhibe el más grande poder en toda la humanidad. Y el apóstol Pablo lo describe como la supereminente grandeza de su poder. Entonces, no solamente ese poder se manifestó cuando Cristo resucitó, sino que ese poder se manifiesta cuando Cristo asciende por encima de todos los cielos para llenarlo todo y para sentarse a la diestra de Dios. El Señor Jesús tuvo resistencia en su resurrección, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2, dice, no dejarás a tu santo en el Seol, en el Hades. Entonces, para que Cristo resucitara, hubo oposición de las tinieblas, pero hubo la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que Cristo venció en su muerte, en su resurrección, y nosotros vencimos con Él. Y para ascender, dice la palabra de Dios, que hay principados y potestades en las regiones celestes, y Cristo también las venció en los lugares celestiales y se puso por encima de ellos, por encima de todo nombre que se nombra, por encima de todo principado, por encima de toda autoridad. Y Cristo nos dio esa posición a nosotros. Por eso que Cristo venció a las tinieblas en su muerte, porque dice la Escritura, la palabra en el Nuevo Pacto, que Cristo anuló el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y ganó y triunfó sobre ellos en la cruz. Cristo venció a los principados, Cristo venció a las potestades en su ascensión,
y nos sentó y nos dio esa victoria y nos dio esa autoridad por encima de toda potestad, por encima de todo principado, por encima de toda autoridad y de todo trono. Tú estás por encima de las tinieblas, tú estás por encima de la maldad, tú estás por encima de este mundo. Créelo, asume tu posición, asume tu responsabilidad de orar desde esa posición y tu vida va a cambiar. El reino de Dios se va a manifestar en la tierra. Por eso en el Padre Nuestro dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como está en el cielo. Nosotros tenemos que orar para que se manifieste el gobierno de Dios en esta tierra. Tenemos que orar para que se manifieste la justicia de Dios, para que se manifieste la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. La voluntad de Dios no es la enfermedad, la voluntad de Dios es la sanidad. La voluntad de Dios no es la muerte, la voluntad de Dios es la vida. La voluntad de Dios no es la pobreza, la voluntad de Dios es la prosperidad. Pero la iglesia se tiene que levantar, la iglesia se tiene que despertar y tomar su posición de victoria, su posición en Cristo Jesús, e interceder con poder, interceder con autoridad. Jesucristo le enseñó a sus discípulos la diferencia de una oración religiosa, como era la de los fariseos, y de una oración poderosa, como era la oración que Él les enseñó en el Padre Nuestro. Mucha gente ora religiosamente y por eso no hay cambio, por eso la situación empeora. Así que debemos dejar la religiosidad y empezar a orar como Jesús nos enseñó. Vamos a orar para que el reino de Dios invada, se manifieste en esta tierra, hacer retroceder la oscuridad y la maldad, no ver lo malo como algo normal, sino echarlo fuera en el poderoso nombre de Jesús. Entonces la posición de Cristo en los lugares celestiales es que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Colosenses capítulo 2 versos 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. La posición de Cristo en los lugares celestiales es que Él es la cabeza de todo principado y potestad en las regiones celestes. Está por encima de toda autoridad, está por encima de todo nombre en esta tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Tiene un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesucristo y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Ahora no solo Cristo está sentado en esa posición, Cristo nos sentó a nosotros en los lugares celestiales. Por eso Efesios capítulo 1 verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Tenemos poder, tenemos autoridad en Cristo Jesús. Nuestro poder no viene de nosotros, de nuestras habilidades. Nuestro poder viene de Cristo, viene de su nombre, viene del poder del Espíritu Santo de Dios. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos los redimidos del Señor, somos la Jerusalén celestial, somos los hijos de la libertad. La tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No es un tiempo de estar escondiéndonos por el miedo, es tiempo de manifestar su poder y de manifestar su gloria. La iglesia no es un foco de enfermedad, la iglesia es una puerta de sanidad, es una puerta de libertad. Y tú deja el miedo, deja el temor. Dios te ha dado poder, toma la armadura de Dios. Ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Si nosotros como hijos de Dios entendemos estas verdades, elevaremos nuestra vida al nivel que Cristo la diseñó para nosotros. Entenderemos que la oración no es solamente para pedir por nuestras necesidades personales, sino que la oración es para que se manifieste el reino de Dios, para que se manifieste su voluntad. Oraremos y usaremos la autoridad que Cristo nos ha delegado y vamos a hacer retroceder la maldad, vamos a hacer retroceder la oscuridad, la pobreza, la opresión. Retrocede ahora mismo en el nombre de Jesús. Se va de nuestros hogares, se va de tu cuerpo, se va de tu mente, se va de nuestras mentes, se va de nuestras emociones. En el nombre de Jesús declaro, Señor,
que hay un rompimiento en esta hora, que hay una apertura. Declaro tu gloria, declaro tu poder, Señor, en nuestras vidas, y vamos a predicar las buenas noticias sin temor y sin miedo. Vamos a decirle a la gente que Cristo es la esperanza de gloria, que Cristo es la solución. Entonces, que en medio de todo se cumpla la palabra de Dios se va a cumplir. Él no nos va a desamparar. Hemos visto, como dice la palabra, justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Dios no te ha abandonado, Dios no me ha abandonado. Él es nuestro sustento y Él es nuestro abrigo. Dios nos va a dar sustento, Él nos va a sostener, Él es nuestra cobertura, Él nos va a arropar con su manto de prosperidad, de abundancia, de bendición. Él va a suplir nuestras necesidades, Él va a traer sanidad, Él va a traer milagros. Mes de julio y de agosto serán meses de señales, serán meses de milagros. Habrá ángeles que se van a mover a nuestro favor. Cree la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, su presencia nos arropa, su presencia se manifiesta. En el nombre de Jesús, los planes que Dios tiene en tu vida, en Cristo, se va a cumplir. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, no es pensamientos de desgracia. La palabra se nos va a revelar, la palabra ascender. Cristo subió por encima de todo para llenarlo todo, y creo que proféticamente nosotros vamos a ascender por encima de las dificultades, por encima de los problemas. Cristo aperturó un camino nuevo y vivo a través de su sangre. Así que yo declaro en el nombre de Jesús, basado en esta palabra, que vamos a ascender, vamos a subir a nuevas dimensiones de gloria, nuevas dimensiones de poder, a nuevas dimensiones de revelación, de prosperidad en el nombre de Jesús. Lo que está cerrado se abre en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado la llave y abrimos esas puertas de bendición, de crecimiento, de multiplicación, de sanidad en el nombre de Jesús. Todo espíritu de venganza, todo ataque de venganza queda atado en el nombre de Jesucristo. Oh, barama sataraba lava ki arabasai, sataraba lava baraba sataraba lava bakai. Cristo primero descendió a las partes más bajas y luego ascendió. Entonces hemos visto que a través de estos problemas, de esta pandemia, de repente nos hemos sentido abajo, nuestra finanza ha descendido, nuestra vida ha descendido, nos sentimos de repente en el piso, pero voy a soltar esta palabra. No es tiempo de descender, es tiempo de ascender en el nombre de Jesús. Vamos a ser promocionados. Recibe esta palabra, porque en medio de esta pandemia vas a ser promocionado. Vamos a ser levantados, la iglesia va a ser levantada en el nombre poderoso de Jesús. Es tiempo de levantarse. Levántate y resplandece, porque ha venido la luz del Señor sobre tu vida. Por eso, primera de Samuel, capítulo 2, verso 8, dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar, y exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipe y hereda un sitio de honor. Salmo 113, versos 7 y 8. El que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo hace al muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Si en este tiempo ha venido necesidad y pobreza por causa de las adversidades, los problemas que te acontecen hoy en día, esta es la palabra para ti. Dios nos levanta del polvo. Dios te levanta de esa situación de escasez y de miseria. Tiempo de levantarse. Dios te levanta y te hace sentar en una nueva dimensión de poder. El Señor Jesús nos hace ascender a un nuevo nivel de gloria, a un nuevo nivel de poder. Te levanta del polvo y nos sienta en sitios de honor, nos sienta en sitios de provisión en el nombre poderoso de Jesús. Yo siento que esta palabra tiene un peso de gloria, tiene un peso de unción, tiene un peso de gracia. En el nombre de Jesús no vamos a ser deshonrados, sino que vamos a ser honrados. No vamos a caer en desgracia, sino que vamos a recibir la gracia de Dios, una lluvia de gracia, una lluvia de palabra. A través de los devocionales estamos recibiendo palabra todos los días. Esa palabra va a hacerse una realidad.
va a hacerse carne en ti, va a romper, va a pelear por nosotros en el nombre de Jesús. Oh Marama Shatarabasai, quiero soltar esa palabra sobre tu vida. No vas a estar llorando caído, no vas a estar en el polvo de la tristeza. Ramashai, no vas a estar en la desesperación. Dios ha enviado la palabra. Dios te libera de la ruina. Dios nos libera de la enfermedad. Dios nos libera de la opresión en el nombre de Jesús. Dios te levanta del polvo, te hace sentar con príncipe. Dios nos va a dar una posición de honra, pero tenemos que consagrarnos delante de Él. Tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que avivar ese fuego de Dios en nosotros. Tiene que haber un despertar, te tienes que levantar, tienes que poseer la posición que Cristo tuvo por ti. Levántate, iglesia, levántate, hijo e hija de Dios. No es un tiempo de estar en el piso, es un tiempo de estar en los lugares celestiales, porque es un tiempo de promoción, es un tiempo de posicionarte, no es un tiempo de fallecer, es un tiempo de creer, no es un tiempo de estar débil, es un tiempo de estar fuerte, no es un tiempo de estar dormido, es un tiempo de orar, de interceder. Levántate, despierta, guerrero, despiértate, intercesor, despiértate, profeta, despiértate, líder, en el nombre poderoso de Jesús. Como en el nombre de Jesús y como apóstol, yo llamo a la iglesia que se despierte a orar por la familia, a orar por sanidad, por necesidad, en el nombre de Jesús, para que esa necesidad retroceda. Declaro ahora en el nombre de Jesús la unción profética, la unción apostólica sobre tu vida, la unción del Espíritu Santo, que rompe todo yugo, que rompe toda fortaleza en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro. Kira bashatarabalabasai. Ira mashatarabalabasai. Namaki arabashatarabalabasai. Ira namasharabakai. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, sanidad a todas las personas que están viendo este video, que van a escuchar esta palabra, Señor. Sanidad, libertad, Señor, milagros, prodigios, señales manifestados en sus vidas, manifestados en sus casas, Señor. Visitación de ángeles, Señor, en nuestras casas. Señor, revelación. Vamos a despertarnos a orar. Vamos a despertarnos a interceder, Señor, en el nombre de Jesús. Esta pandemia desaparece, ese virus se desaparece, se debilita, esa enfermedad retrocede en el nombre de Jesús. Toda tiniebla retrocede en el nombre de Jesucristo por el poder de la palabra, Señor. Y declaro, Señor, que tu pueblo se levanta a orar, se levanta a interceder, Señor, se levanta a guerrear, Padre. No estamos perdiendo el tiempo con las oraciones y con los devocionales. Creemos, Señor, que algo grande se va a manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este es un tiempo también donde nosotros no podemos bajar la guardia en nuestra generosidad. No solamente debes ofrendar cuando tengas un problema o decir voy a dar una semilla para que Dios me resuelva ese problema. No, ofrenda antes para que cuando venga ese problema ya tienes una plataforma legal para que puedas vencer rápidamente esa dificultad. Así que Dios te llama a dar, Dios te llama a ofrendar. Puedes ofrendar a las cuentas de la Nueva Jerusalén. Si vas a dar una ofrenda para el alquiler de los locales que tenemos en Ciudad Ojeda, en Maracaibo, lo puedes también hacer por las cuentas que te podemos pasar. Si tú quieres sembrar en el ministerio, también puedes ponerlo en el comentario del canal de YouTube y ahí te daremos toda la información. Muchas bendiciones. También estamos haciendo el programa de radio por la emisora Que Buena 101.1, así que vamos a estar por YouTube y también vamos a estar por la radio. Grandes bendiciones para tu vida. Esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Te habla el apóstol Oliver Escala. Quiero que comparta esta palabra para muchas personas. Saludo a todas las personas que están en el chat y declaro muchas bendiciones.
comparte este video con 10 personas y sé que van a ser grandemente bendecidos. Les amo en el amor del Señor.